Hola, te habla Melanie Rodríguez y hoy quiero compartir contigo este video donde te hablo del correo directo e internet como herramientas para la recolección de fondos en campañas políticas. Se trata de un material que leí llamado Manual de Recolección de Fondos y que fue escrito por Bruce Everle. Este manual está escrito en inglés y hasta donde yo conozco no ha sido traducido al español, pero considerando el valor de su contenido decidí compartirlo en forma de video para el máximo aprovechamiento de los seguidores de marketing político en la red. Hagamos entonces una breve introducción. Como todos sabemos, la comunicación política ha sufrido cambios sustanciales en los últimos años, y la comunicación política orientada a la recolección de fondos no ha sido ajena a estos cambios. Sabemos que la introducción de la televisión revolucionó las comunicaciones y, como consecuencia, la forma de cómo se comunican los mensajes políticos. Además, es innegable que Internet ha llegado para generar un fuerte impacto en este tipo de comunicación y para constituirse un elemento primordial en el proceso de recaudación de fondos, tal y como lo pudimos ver en la campaña que en el año 2008 llevó a Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando nos referimos a contacto directo o correo directo, también nos referiremos en muchos aspectos al contacto a través de emails. Entonces nos toca seleccionar el medio más idóneo para una campaña de comunicación y para ello debemos entender el objetivo de nuestra campaña. Y cuando se trata de una campaña para la recolección de fondos o para recaudar dinero, no hay mejor medio que el contacto directo. Ahora te voy a explicar la razón que sustenta esta afirmación. Cuando la televisión tiende a enfatizar la imagen del candidato, el correo directo permite concentrarse en la sustancia, es decir, que permite un contacto más detallado de los temas que definen la campaña. Como lo dice Everle en su manual, la televisión fomenta el choque de personalidades, pero el correo directo es un medio para impugnar las ideas y temas. De esta forma, mientras la televisión animó a los candidatos de los años 60, como Kennedy, el correo directo y ahora Internet proporcionan una fuerza de contrapeso que dicta que un candidato no solo se vea bien en la televisión, sino que también debe tener una postura muy clara en los temas importantes. Entonces seguramente te estarás preguntando por qué el correo directo e Internet son cruciales para candidatos que tienen sus posturas claras a la hora de hacer sus campañas de recolección de fondos. La respuesta es sencilla, porque los donantes no apoyarán a un candidato que no esté dispuesto a tener una postura clara en relación a los temas importantes para él. Y para no hacer más larga la introducción, pasemos a la parte sustancial de este video. Comencemos por entender cuál es el objetivo de toda campaña de recolección de fondos, ya sea correo directo o email. El objetivo es muy específico: motivación. No hay nada más difícil que lograr que a través de un pedazo de papel alguien nos mande un cheque para nuestra causa. Es por esto que cualquier mensaje enviado para lograr un donante debe tener como norte primordial la motivación, mover sus emociones para que ellos actúen y nos envíen la contribución que deseen. Pero ¿a quién vamos a motivar? Este es otro aspecto fundamental. Cuando vas a crear una campaña de recolección de fondos, es necesario conocer el perfil del donante. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Qué la motiva? No podemos escribirle un mensaje pidiéndole dinero si no conocemos eso, que hará que tome acción y responda a nuestra solicitud. Para ello, puedes recurrir a estadísticas o estudios de opinión que te den la información que necesitas para llegarle de forma directa a sus emociones. Entonces te preguntarás por qué el contacto directo funciona, y la primera razón salta a la vista. Se trata de un contacto entre una persona con otra persona. Con la excepción de una conversación cara a cara, el contacto directo a través de correo o de email es la forma más directa de comunicarte con tus posibles donantes. Y claro, mientras más personal, más efectiva. Pasemos ahora a ver las etapas por las que debe pasar una campaña de recaudación de fondos a través de contacto directo. Y son fundamentalmente dos. Primero, tienes que mandar mensajes a los prospectos. Esta etapa es también conocida como la lista fría y se refiere a individuos que no han contribuido recientemente contigo o tu organización. El objetivo es construir y hacer crecer tu lista de contribuyentes.
La segunda etapa son los mensajes a los contribuyentes. Estos mensajes se les reenvían a aquellos que donaron y son los más importantes, porque es de ellos que tu campaña puede generar la entrada de dinero que buscas. Pasemos ahora a una parte muy importante, la receta de cómo construir una campaña exitosa. Y como toda receta, tenemos que nombrar primero los ingredientes que debe tener una comunicación de contacto directo para que sea efectiva. Primero, el tema. Segundo, las listas. Tercero, el texto. Cuarto, las técnicas. 5, el firmante. 6, las gráficas. 7, el tiempo o el clima. Y 8, la investigación o las anécdotas. Y como toda receta, es fundamental saber cómo mezclamos esos ingredientes. Y en este cuadro podemos ver el peso que debe tener idealmente cada uno de ellos. Vamos uno por uno. Primero, el tema. Es el ingrediente más importante con un 30%. Por ejemplo, cuando un presidente liberal como Obama busca nacionalizar el sistema de salud, es posible lograr grandes contribuciones basadas solamente en la importancia del tema para el donante prospecto. Este tipo de tema genera un nivel de pasión alto entre los contribuyentes. O sea que es muy importante que consigas un tema que realmente mueva la pasión de la persona a la que tú estás apelando. Luego vemos con 20% las listas. Y este es el segundo ingrediente más importante en cualquier esfuerzo de recolección de fondos. Abordar el tema más importante con un gran texto, una persona notable que firme las cartas, no logrará nada si la lista a la que envías la carta no es la correcta. Luego, con 20% también, vemos el texto. Y esto es obvio, porque el contacto directo se basa en el texto. Este elemento es el que genera el atractivo. Cuando el texto es bueno y logra persuadir al donante con palabras apropiadas, las frases correctas y los argumentos adecuados, el éxito de tu comunicación será muy elevado. Luego viene el uso de técnicas poderosas, tales como las encuestas. Puedes mejorar la efectividad de tu comunicación, como ya dijimos, cuando conoces el perfil de la persona a la que te vas a dirigir. Y si le diriges la comunicación directamente a sus necesidades, vas a aumentar el porcentaje de respuesta e incluso el tamaño de las contribuciones. Luego viene el firmante. ¿Quién es la persona que firma esa solicitud? Dependiendo de esta persona, esto le agregaría mucha credibilidad a tu comunicación y es un factor fundamental que determina cuándo es el sobre abierto. Es muy importante que la persona que firma la petición sea una persona de reconocida trayectoria y de credibilidad en el tema que se está abordando. Luego tienes una apropiada imagen gráfica. A lo largo de la campaña de recolección de fondos fortalecerá tu posibilidad de persuasión, pero igualmente una imagen inadecuada podrá lograr el efecto contrario. Luego tienes que considerar el momento apropiado y el clima. Estos son dos factores muy importantes de considerar. De nada sirve enviar una petición bien escrita con todos los ingredientes ideales si el momento o el clima no son los adecuados. Por último, tienes una buena investigación y el uso de anécdotas emocionales. Definitivamente van a fortalecer de forma significativa el efecto de persuasión de tus comunicaciones y en definitiva aumentará el chance de motivar al donante para que contribuya con tu causa. Para cerrar, he seleccionado un capítulo del manual que se denomina Recolección de fondos, hechos y ficción, ya que desafortunadamente hay muchas ideas equivocadas en lo que se refiere a la recolección de fondos a través de contacto directo. Aquí analizaremos algunas de las más prominentes. Textos cortos versus textos largos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una carta a un prospecto no puede ser escrita en una, máximo 2 páginas, en lugar del uso común de 4 o más páginas? Y la respuesta que todo redactor profesional te dirá es, porque el texto largo vende. Pero profundicemos en el por qué. Primero, cuando te sientas a escribir una carta, nunca debes hacerlo pensando en un tamaño predeterminado. Además, debes asumir que la persona que recibe la carta nunca ha escuchado de tu candidato o de tu organización. Y debes asegurarte que responde todas sus preguntas de manera que el lector encuentre en la carta la razón que lo motivará a hacer su donación. Si no consigue la respuesta al tema que le interesa, él no contribuirá. Esa es la razón por la cual las cartas son típicamente largas. Debes de cubrir todos los temas de manera que cada lector
consiga la razón que lo motivará. Otro de los mitos es poca frecuencia o mucha frecuencia. Todo el mundo se hace esas preguntas. ¿Debo enviar a mis donantes un correo 1 o 2 veces al año o es mejor hacerlo 10 a 14 veces al año? ¿Se molestarán mis donantes si los molesto con mucha frecuencia? ¿Caerá la tasa de respuesta si les escribo mucho? Seguramente los que no están familiarizados con la recolección de fondos por correo directo creen que 1 o 2 veces es suficiente y lo cierto es que están equivocados. Lo que estas personas no entienden es que el contacto directo es su línea de comunicación con sus donantes. Si no te comunicas con ellos de forma frecuente, pronto te olvidarán y se convertirán en donantes de otro. Además, está comprobado que una vez que una persona se convierte en tu donante, lo más probable es que vuelva a donarte si le proporcionas la oportunidad y la razón para hacerlo, porque ya han hecho un compromiso previo contigo. Otro de los mitos es lenguaje formal o lenguaje directo. Mucha gente duda qué tipo de lenguaje debe usar en una carta de contacto directo para solicitar una donación. Lo ideal es usar un lenguaje que se asemeje lo más posible al lenguaje que la gente habla en la calle. No un lenguaje correctamente gramatical, sino más bien un lenguaje de conversación. Recuerda que se trata de crear un contacto lo más personal posible. El texto de la carta debe ser lo más simple posible. La idea es mantener la atención del lector. Por eso, lo mejor es usar frases cortas, párrafos pequeños. Por ejemplo, si al final de la página puedes cortar una frase en el medio de la misma y continuar en la siguiente. De esta forma haces que el lector pase la página. Todas estas son técnicas que mantienen a la carta ágil y al lector interesado. El último de los mitos es jactarse versus suplicar. Antes de comenzar una campaña de recolección de fondos deberías hacerte esta pregunta. ¿Por qué razón una persona debería mandarme su contribución? Si no puedo responder esta pregunta con una razón urgente y específica, olvídalo. No pierdas tu tiempo ni tu dinero. Si no tienes una situación inmediata y seria que resolver, no crearás la urgencia suficiente en el donante que lo motive a contribuir. Recuerda que hay un solo punto de vista válido, el del donante. Y si él no siente que estás tratando de resolver una situación seria y que tienes una verdadera urgencia por su contribución, no importa lo apasionado que te sientas, o lo preparado que estés, o lo capacitado que estés para resolver ese problema, tu campaña de recolección de fondos va a fracasar. Lamentablemente no podemos cubrir toda la información que contiene este manual, pero si estás interesado en el resto de la información, contáctanos. Con gusto vamos a buscar una forma de enviarte más información sobre el tema, dependiendo del número de solicitudes que recibamos. Y no te olvides de visitarnos en marketingpoliticoenlared.com. Por ahora me despido. Te habló Melanie Rodríguez.